Hola estimados compañeros y licenciada, somos el grupo número 7 y el día de hoy daremos a conocer una temática que es de especial relevancia en los estudios del derecho romano. Se trata de la capitis de minutio. Para iniciar a desarrollar este tema debemos entrar a definir lo que es capitis de minutio. Literalmente capitis de minutio significa disminución de la capacidad, capitis, capacidad, diminutio, disminución. En el derecho romano la capacidad era la actitud que la ley establecía para que una persona pudiera adquirir derechos y contraer obligaciones. En Roma la personalidad jurídica implicaba la presencia de ciertos requisitos, dentro de los cuales encontrábamos la capacidad de derecho, la cual era el conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho. Y en Roma necesariamente debía de poseer tres estados, los cuales son status libertad, status civiatis y status familiae. El primero, status libertatis o estado de libertad, era el estado reconocido por el derecho por el cual se podría disponer libremente de la propia persona y de los propios actos. Esto era ser libre. El estado de libertad se adquiría por nacimiento ius sanguinis, es decir, la persona nacía libre y no había sido nunca esclavo. Se le denominaba ingenuo. También se adquiría por la manumanción, que era el acto mediante el cual el señor confería la libertad a su esclavo, es decir, la persona se convertía en liberto. El segundo estado que se poseía era el status civiatis o estado de ciudadanía, que requería la ciudadanía romana, pues el individuo que carecía de ella no podría tener acceso a las instituciones de derecho civil romano. Esto significa ser ciudadano romano y no latino o peregrino. El ciudadano romano poseía unos derechos desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista público poseía el ius suffragi, que era el derecho que tenían los ciudadanos de votar en las asambleas populares. También el derecho ius honorum, o sea, la posibilidad de convertirse en magistrado o servir en las legiones. También el derecho provocatio ad populum, que era el derecho de apelar ante los comicios centuriados, cuando había sido impuesta una pena, especialmente la capital. Y en relación con el derecho privado poseía el ius commerci, que era el derecho de adquirir y enajenar. El ius connubii, el derecho de contraer matrimonio, y el testamenti factio, que podría ser activa o pasiva. La activa consistía en la facultad de testar y la pasiva en la capacidad de ser designado heredero, legatario o tutor. Y también la ius actions o facultad de acudir a la justicia. El tercer estado que se poseía es el status familiae o estado de la familia, que era el derecho que tenía todo varón dentro de su familia que fuera sui iurus. Status familiae es la posición que los ciudadanos tenían con respecto a la familia. La familia era un grupo doméstico cuya cohesión se mantenía por la sumisión que se tenía a la autoridad del pater familias. En síntesis, la familia era un pequeño reino cuyo jefe absoluto era el pater familias, o sea que la familia estaba sometida al poder absoluto del padre. Entonces decimos que capitis de minutio o disminución de la capacidad se consideraba como la disminución según la ley para poseer derechos y obligaciones tales como los estados, status libertis, status civiatis y status familiae. Capitis de minutio. Era una institución en Roma que significaba disminución del Estado. La personalidad del ciudadano en la sociedad romana comprendía tres elementos: la libertad o status libertatis, como lo mencionábamos anteriormente, el derecho a la ciudadanía o status civitatis y el derecho de la familia o status familiares. Su reunión constituía un estado del ciudadano designado con las expresiones status o caput. Cuando se perdía uno de estos elementos, se podía considerar que había una modificación o más o menos grande de su capacidad. La libertad, la ciudadanía y familia formaban conjuntos necesarios en la existencia de la persona del ciudadano. Si uno de estos elementos llegaba a desaparecer, la persona se extinguía, pero el resultado esencial era la extinción de la personalidad primitiva, y los jurisconsultos lo expresaban diciendo que había un capitis de minutio, lo cual significaba la extinción de la personalidad civil perdida del Estado. Toda capitis diminutio implica un efecto decaimiento o perjudica
pero las consecuencias diferentes en varios sentidos, pues en igual caso hay una extinción puramente civil, pero la capitis diminutio no aniquila a la persona, nada más que el derecho civil privado, pues el derecho natural sigue subsistiendo como ser humano. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Gerson Moncada. Continuando con el tema, nos decía la compañera Stephanie de que la capitis diminutio en el concepto jurídico es la pérdida o disminución de la capacidad legal o el estatus de las personas. La capitis diminutio se divide en capitis diminutio máxima, capitis diminutio media y capitis diminutio mínima o menor. La capitis diminutio máxima consistía en la pérdida de la libertad, la pérdida de la ciudadanía y la pérdida de la familia. Inmediatamente se volvía esclavo. Según el derecho de la gente, las causas de la esclavitud nos dice que por nacimiento el niño se volvía esclavo si nacía de una madre que era esclava. Y también nos dice que todas las personas capturadas en guerra, todos los enemigos capturados en la guerra, se volvían automáticamente esclavos. Según el Estado civil, el rey serbio puso una cláusula de incensius en la cual describe de que toda persona que no está censada o inscrita en el censo romano se vuelve automáticamente esclava, ¿verdad? También nos dice que un acreedor insolvente es cuando llega el plazo establecido de que tiene que pagar una deuda y no puede pagarla, se vuelve esclavo del acreedor. También nos dice que todo ladrón que es agarrado infragante no se vuelve inmediatamente esclavo, porque la pena para los ladrones pues era la pena máxima. Hay una cláusula aquí donde nos dice que el soldado retráctil es el soldado, ¿verdad?, que evita ir al servicio militar obligatorio. A él se le declara un desertor del ejército. Entonces también es tomado así. Les recomiendo ver un poco lo que es la historia de Espartaco, es muy buena, ¿verdad? Y también por último la servi ponae, que significa que es el sirviente esclavo de su misma pena. Es cuando los esclavos se mandaban a las minas, se mandaban a pelear con las bestias, o en el caso cuando tenían un buen estado físico, se mandaban a la escuela de gladiadores para poder servir en el circo. Hasta aquí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeros. Licenciada, continuando con las causas de capitis diminutio, según su gravedad pasamos a la segunda. Capitis diminutio o media menor. Dice que esta era la pérdida de la ciudadanía y como consecuencia la pérdida del parentesco civil. Esta es la que resultaba de las condenas que hacía perder la ciudadanía y los derechos de la familia. Estas cabe recalcar que sin tocar la libertad. No producía la pérdida de la personalidad, puesto que esto pondría que existir los no ciudadanos, pero esto también mejoraba la condición jurídica y social de la persona. Desaparecían por la regla general de los derechos, situaciones y estados inherentes a la calidad de ciudadano. El ciudadano romano perdía el derecho de ciudadanía cuando encontraba una de las siguientes situaciones. La primera, por pérdida de la libertad, pues al sufrir una capitis diminutio máxima se reducía a esclavitud y perdían los tres estados: el de libertad, el de familia, incluyendo el de la ciudadanía. Segundo, por ubicación, que era la adquisición voluntaria de otra ciudadanía, o sea que tal voluntariamente abandonando la ciudadanía para hacerse ciudadano extranjero. En Roma se aceptaba la doble ciudadanía. Y tercero, por efecto de las condenas, cuando era como por ejemplo condenado a la interdicción del agua y del fuego por la deportación por el destierro a una isla. Saludos, licenciada y compañeros. Para dar continuidad a lo mencionado anteriormente, la última capitis diminutio según la gravedad era capitis diminutio mínima, que consistía en la pérdida que tenía toda persona del parentesco civil o de los derechos de familia, pero podía conservar el derecho de la libertad y de ciudadanía. Para entrar a explicar en qué casos ocurría este capital diminutio, definiremos ciertos conceptos para un mejor entendimiento. Primero, personas sui juris, o sea, las personas libres de toda autoridad
o que no están sometidas al poder del pater familias dependiendo de ellas mismas. El hombre sui juris era llamado pater familias o jefe de familia. Como segundo término, las personas alien juris eran las personas sometidas al poder de otros. Eran las que dependían del pater familia, por ejemplo, los hijos que estaban sometidos a la patria potestad, y la derogación, que era en efecto un acto grave que hacía pasar a un ciudadano sui juris, acaso jefe de familia, bajo la autoridad de otro jefe de familia. Otro concepto sería la mujer sui juris. Esta mujer era llamada también mater familia, estuvieran o no casadas, siempre y cuando fuera de costumbre. Y al caer en manu, que era cuando la mujer se casaba e ingresaba a la potestad del marido. Entramos entonces, ahora definidos estos conceptos, a explicar en qué casos ocurría la capitis diminutio mínima. Primero, cuando una persona sui juris se hacía alien juris, por ejemplo, si un ciudadano se daba la drogación o si su mujer sui juris cae en mano, como lo dije, ingresado a la potestad del marido cuando se casaba. Segundo, cuando una persona alien juris se hacía sui juris por emancipación. La emancipación era el acto por el cual el jefe de familia hacía salir al hijo de su potestad, haciéndole sui juris. El padre que quería hacer salir al hijo de su autoridad le emancipaba. Tercero, cuando una persona alien juris pasaba de una potestad a otra. Por eso son capite diminuti los hijos del drogado, el hijo dado en adopción, la mujer alien juris que caía en mano y el hijo dado en emancipio. Muchas gracias. Hola compañeros y licenciada, mi nombre es María Manuela Montserrat García Medina. Yo les estaré concluyendo con ese hermoso tema. Habiendo estudiado lo que es capitis diminutivo o disminución de la capacidad, concluimos con resumir que se consideraba como la disminución según la ley para poseer derechos y obligaciones tales como los estados, estado de libertad, estado civil o estado de la familia. Y cuando se perdía uno de estos estados, se podía decir que había sufrido una modificación más o menos grave de los derechos y obligaciones que otorgaba la ley a cada ciudadano sin modificar sus derechos naturales, pues sigue conviviendo como seres humanos. Esta disminución podía ser máxima, que consistía en la pérdida de la libertad, la media, que consistía en la pérdida de la ciudadanía, y máxima, que consistía en la pérdida de los derechos de la familia. Es crucial destacar que a pesar de estas redacciones jurídicas, las personas afectadas siguen siendo reconocidas como un ser humano, conservando sus derechos naturales a pesar de las alteraciones en su estatus legal. Este análisis proporciona una comprensión más completa de la complejidad y las implicaciones del capitis diminutivo en el marco del derecho romano. Esperamos que este tema haya sido de su completa certificación y que todos ahora sepamos lo que significa capitis diminutivo. Muchas gracias.